¿Qué tal, bichitos? Espero que estén todos sumamente bien. Y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de FES. En este caso se va a trabajar con un compresor, ¿ya? ¿Qué nos dicen? Se tiene un sistema de generación de neón que produce 4.500 gramos por minuto, a una presión de 0,75 bar y temperatura 20 grados Celsius. Para poder almacenar el neón se requiere de un compresor que suba la presión hasta 5 bar. Ah, qué interesante, ¿no? Entonces ya de alguna manera nos estamos familiarizando con lo que sería el concepto de compresor. Es una máquina que tiene su propósito de elevar la presión. La velocidad de la entrada del compresor es de 16 metros por segundo y a la salida es de 50 metros por segundo. Tiene sentido, ¿no? Si yo aumento la presión, evidentemente va a salir con más velocidad. Se conoce que el compresor disipa 4 kilowatts de calor al ambiente y que la compresión se da según un proceso politrópico con N igual a 1,25. Considere lo siguiente: el compresor opera según el proceso tipo FES, el neón se puede considerar un gas ideal, el proceso se realiza con calores específicos constantes, el ingreso y la salida del compresor se encuentran a una misma altura. Genial. La parte A te dice la temperatura del neón a la salida del compresor, la parte B te pide los diámetros de las tuberías al ingreso y a la salida, la parte C te pide la potencia técnica requerida por el compresor, y la parte D es calcular el consumo diario de energía en megajoules por día si el compresor funciona 8 horas al día. Bien, esto es un problema clásico de FES, por lo menos el análisis que corresponde a una sola máquina térmica, y vamos a comenzar con la parte A. Primero, para poder comenzar a resolver esto, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular eh, la temperatura 2, ¿no? La temperatura de salida. Entonces vamos a dibujar el compresor. El compresor es una cosa así. Este es el compresor. Vamos a dibujar esto un poquito más para acá. Ya, ahí está el compresor. Por este compresor va a entrar y va a salir neón. ¿Listo? Entonces, el neón te dice que va a ingresar a una presión 1 de 75 kilopascal, una temperatura 1 de 20 grados Celsius, y en este caso una velocidad, vamos a llamarla C1, de 16 metros por segundo. A la salida vamos a tener una presión 2 de 5 bar. Bicho, pero ¿por qué miércoles tienen la manía de colocarme eh, presiones en distintas unidades? ¿Por qué no lo uniformizan? Bien, para empezar, yo coloqué 75 kilopascal y aquí todo lo han dado en bar, por si acaso. Yo le coloco en distintas unidades. Esto es en un caso extremo, porque puede ser que en una planta térmica tengamos manómetros que tengan una marca diferente y puede darse el caso de que den la presión en unidades distintas. Podría ser el caso. Podría ser el caso que los manómetros, ambos, den la presión en bar. Nosotros tenemos que saber hacer conversión de unidades, ¿no? Pero bueno, en este caso lo vamos a pasar todo a kilopascal. Esto es 500 kilopascal para trabajar en las mismas unidades, ¿no? Y C2 vale 50 metros por segundo, la velocidad 2. Ok, entonces, vamos a plantear lo que sería en este caso la la ecuación del proceso politrópico con n igual a 1,25 que me permite relacionar la presión con la temperatura. Para eso voy a utilizar la ecuación de Poisson, ecuaciones de Poisson. Entonces, las ecuaciones de Poisson te dice que la presión 2 entre la presión 1 elevado a la n-1 entre n va a ser igual a T2 entre T1. Vamos a reemplazar. 500 entre 75 elevado a la 1,25 menos 1 entre 1,25 va a ser igual a ¿quién? A
a la división, está diciendo diferencia, a la división entre T2 y T1. Pero esta división, chicos, tiene que estar en Kelvin. La división tiene que estar en Kelvin, ¿ok? En Kelvin. Entonces, acá sería T1 20 más 273, 293. Y acá sería T2. T2, chicos, va a salir 428,203 Kelvin. Ya está, ya tenemos la temperatura 2, chicos. La temperatura del neón a la salida del compresor. La parte B piden los diámetros de las tuberías al ingreso y a la salida del compresor. Bueno, el estado 1 es el ingreso y el estado 2 es la salida, ¿no? Así que para la parte B vamos a revisar lo siguiente. Primero que todo, podemos hacer la ecuación del estado 1, ¿no? Ecuación de estado 1. La ecuación del estado es esta, ¿no? Pavo ratón. Presión, que es en este caso 75 por el volumen específico 1, va a ser igual al R del neón. Al R del neón, si nosotros vamos a las famosas tablas termodinámicas, bueno, acá tendríamos que bajar. Eh, para el neón tenemos este R que es 0,41195, ¿no? Multiplicado por la temperatura 1 que es 293 grados Kelvin. Con eso obtenemos el volumen específico 1 que es 1,609 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, ¿para qué me interesaría en este caso saber el volumen específico? Bueno, lo que ocurre es esto, chicos. Nosotros vamos a aprender un nuevo concepto que es flujo másico. Flujo másico. Flujo másico no es otra cosa que la razón de masa que circula en el tiempo. Entonces está en kilogramo sobre segundo. ¿Ya? El flujo másico se puede calcular como el flujo volumétrico, perdón, entre el volumen específico. Al flujo volumétrico también se le denomina caudal, ¿ok? Esto es caudal y esto es el volumen específico. Sí, es una fórmula. El flujo másico se puede calcular como el caudal entre el volumen específico. Y el caudal, a su vez, se puede escribir como el área multiplicado por la velocidad entre el volumen específico. Acá vamos a colocarle una flechita para indicar que es velocidad. Y este es volumen específico. ¿Listo? Entonces sería área por velocidad entre volumen específico. Entonces, el área justamente vendría a ser pi cuartos por el diámetro al cuadrado, pero lo que nos falta es el flujo másico. Gracias a Dios, el flujo másico es el primer dato que nos dan, pero te dan en gramos por minuto, yo quiero en kilogramos por segundo. Bueno, ahí tenemos que hacer una conversión, ¿no? Ahí sí o sí tenemos que hacer una conversión. No que hay otra, esto vamos a pasarlo acá arriba, vamos a decir que el flujo másico es 4500 gramos sobre minuto. Un minuto vale 60 segundos y 1000 gramos es un kilogramo. Entonces el resultado es 0,075 kilogramos sobre segundo. Una de las cosas que se va a cumplir en FES es que cuando un líquido circula por una máquina térmica, el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida. Si es una sola tubería, el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Con lo cual, eh, diríamos que el flujo másico 1
y el flujo másico 2 van a ser iguales, ¿no? M1 va a ser igual a M.2 y van a ser igual a 0,75. Listo. Entonces vamos a ir para el 1, ¿no? 0,075 va a ser igual al área, que es pi cuartos por el diámetro 1 al cuadrado, multiplicado por la velocidad, que en este caso vale 16, y lo dividimos entre el volumen específico, que es 1,609. Entonces el diámetro 1 va a salir 0,0979, en este caso sería metros, ¿no? Pero evidentemente yo quiero esto en milímetros, así que lo dejaría de esta manera, 97,99 milímetros. Este, lo piden en milímetros, así que por eso lo estoy dando en milímetros. Y para el estado 2 lo mismo, ¿no? Tengo que hacer la ecuación de estado para el estado 2. Acá que tengo espacio lo voy a hacer, ¿ya? Siempre hay que ser ahorrativos con el espacio. Bueno, acá estamos siendo demasiado ahorrativos. Vamos a colocar esto de mientras por acá. Acá, para el estado 2, acá vamos a escribir, para el estado 2 tenemos una temperatura de 428,203 y acá sería un volumen 2. Entonces el volumen 2 va a salir esto de aquí. Va a salir 0,3528. Entonces el formato va a ser bastante similar para el estado 2, ¿no? Para el estado 2 vamos a tener lo siguiente. Para el estado 2, para el estado 2 vamos a tener lo siguiente. Estado 2, la velocidad va a ser 50 y el diámetro va a ser 0,3528. Listo, entonces con esto ya tenemos todo listo para reemplazar. El flujo másico sigue siendo el mismo, por si acaso. El flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, por eso lo estoy igualando de esta forma, ¿ya? Entonces el diámetro 2 va a ser 0,02596, o sea, 25,96 milímetros. ¿Sí? Eh, Parece muy difícil de ver acá, pero sería algo bueno ilustrarlo, ¿no? Esta línea es una tubería. Entiende que es de sección circular, ¿no? Una tubería por la cual va a estar circulando un flujo másico. Acá esta tubería tiene un área, ¿no? Tiene un área y a su vez este flujo másico tiene una velocidad. La velocidad del área de esa tubería es el caudal, V punto. A su vez, las propiedades del gas ideal nos permiten saber cuánto es el volumen específico. Con eso se puede saber el flujo másico de entrada. Y el flujo másico de salida, lo mismo. Tenemos otra tubería de otro diámetro diferente, más pequeño. Sale el mismo flujo másico, tenemos un área, tenemos una velocidad, así que tenemos un caudal. Entre el volumen específico nos debería quedar el mismo flujo másico. Así que ya tenemos los dos diámetros, el de entrada y el de salida. Sí, la potencia técnica requerida por el compresor. Eso de ahí ya requerimos nuestra herramienta poderosísima de la primera ley de la termodinámica, chicos. La primera ley de la termodinámica.
Parte C, primera ley de la termodinámica. Entonces, inicialmente tendríamos esta fórmula, ¿no? Flujo de calor menos flujo de potencia, más la sumatoria de los flujos máxicos de entrada multiplicado por las entalpías de entrada, más eh, la gravedad multiplicado por la altura, más la velocidad al cuadrado dividido entre 2, ¿no? Menos la sumatoria de los flujos máxicos de salida multiplicado por la entalpía de salida, más la gravedad por la altura de salida, más la velocidad sobre 2. Y eso va a ser igual a 0. Esta es la fórmula larga de lo que sería la primera ley de la termodinámica. Entonces, inicialmente tenemos esta fórmula grandaza. Entonces, la suma de todos los flujos máxicos de entrada multiplicado por esto, menos la sumatoria de todos los flujos máxicos de salida multiplicado por esto. Pregunta, ¿cuántos flujos máxicos de entrada hay? Solo hay uno. ¿Y cuántos flujos máxicos de salida hay? Solo hay uno. M.1 de entrada, M.2 de salida. Listo. Entonces, esto ya no sería una sumatoria de flujos máxicos de entrada, sino que simplemente sería un flujo máxico de entrada multiplicado por la entalpía en ese estado, más g por la altura en ese estado, más la velocidad en ese estado entre 2, menos m.2, que es el flujo másico de salida, multiplicado por su respectiva entalpía, su respectiva altura y su respectiva velocidad. Y eso debe ser igual a 0. Listo. Ahora, esto se puede simplificar aún más, ¿no? m.1 y m.2 por el FES son iguales. Entonces esto se puede, ¿no? Se puede factorizar. Factorizamos, nos quedaría más m punto, quedaría h1 menos h2, más g por z1 menos z2, más c1 al cuadrado menos c2 al cuadrado entre 2. Esta es la fórmula bajada y simplificada de la fórmula inicial. Me vas a decir, bicho, pero tú me dijiste en algún momento de que la energía cinética y la energía gravitatoria se desprecian. Usualmente se desprecian porque son pequeños. Claro, en problemas posteriores, lógicamente, dado que estamos trabajando con grandes cantidades de energía en plantas Rankine, en plantas Joule-Brayton, estas cantidades van a ser despreciables. Es más, estos datos no te lo van a dar. Lo van a... La fórmula es así, pero tú vas a tener que cancelar esto. Vas a tener que eliminar esto de aquí. O sea, vas a despreciar esta cantidad y esta cantidad y te quedas con la entalpía nomás. ¿Ok? Más adelante esto se va a despreciar. Pero en este caso no se desprecia, ¿por qué? Porque explícitamente te están diciendo datos sobre la velocidad. Y como si te lo dan, lo tienes que incluir. Caballero, hay que incluirlo. Aunque salga pequeñito, hay que incluirlo. No se puede despreciar. ¿Ya? Entonces, esto se desprecia, estas cantidades se desprecian siempre y cuando no te den los valores. Listo. ¿Qué se sabe? Se sabe de que este compresor disipa al ambiente un calor de 4 kilowatts. Es decir, disipar calor al ambiente va a salir calor del sistema. El que salga calor del sistema quiere decir que va a perder calor. Por lo tanto, es un signo negativo, ¿no? Calor que sale es negativo, menos 4. Menos potencia técnica más el flujo másico, que es 0,075, multiplicado por entalpía 1. Entalpía 1 menos entalpía 2. Como esto es un gas ideal, esto por fórmula saben que es Cp por T1 menos T2. El Cp del neón, si lo buscamos en las tablas termodinámicas, es 1.0299.
por T1 menos T2. G por Z1 menos Z2. No sabemos las alturas, ¿no? Pero te dicen que se encuentran a la misma altura la entrada y la salida. Así que esto vale cero, pues Z1 menos Z2 se van porque son el mismo número. Más, acá sería 16 al cuadrado menos 50 al cuadrado entre 2. Listo. Con eso podríamos hallar el valor de lo que sería, ¿no? La, la potencia técnica, ¿no? Acá voy a colocar esto en la calculadora, vamos a ver cuánto sale. Entonces, muy interesante esto de acá, ¿no? Seguramente, al momento que hagan este cálculo, le va a salir un número bastante extraño. Les va a salir menos 98. ¿Ya? Y acá van a asustarse. ¿Tanto? ¿98 de potencia técnica? Ya, wait. Acá hay un detalle muy importante, chicos. El detalle importante es el siguiente. ¿Ustedes se acuerdan de la energía cinética? La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Y la energía cinética nosotros la obteníamos en joules. Justamente acá yo tengo velocidad al cuadrado y acá tengo flujo másica, ¿no? Tengo acá kilogramo, tengo la velocidad al cuadrado y acá está el un medio, ¿no? Entonces, ¿esto en qué me va a salir? Me va a salir justamente en joules. Y como es flujo másico, en realidad es kilogramos sobre segundo. Joules sobre segundo me sale watts. Pero esto de acá, chicos, está en kilowatts. Y como está en kilowatts, esto me está saliendo en watts. Ojo, no se preocupen por lo de aquí, porque acá el CP está en kilojoules, así que normal. Esto no hay problema. El tema es con este de aquí. ¿Ok? Entonces, resumidamente, siempre que ustedes hagan cálculos de velocidad, deben dividirlo entre 1000. ¿Por qué lo dividen entre 1000? Para que salga en kilowatts, para obtener en kilowatts. En este caso, insisto, no hay problema porque para este factor no hay problema porque tendríamos kilogramos sobre segundo. El CP está en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y este de acá, la temperatura está en Kelvin, ¿no? Kelvin con Kelvin se va, kilogramo con kilogramo se va, y te queda kilojoule sobre segundo, kilowatt. Este está ok, las unidades están ok, acá no están ok. Esto sale, así nomás sin el 1000, sale en watts. Y yo lo debo dividir entre 1000 para que salga en kilowatts. ¿Ok? Ya les he hecho la demostración, así que este resultado de aquí vamos a dividirlo entre 1000. Ya está, esto va a salir menos 14,528. Ya está. Esta vendría a ser la potencia técnica requerida por el compresor. Y por último, calcular el consumo diario de la energía. Bueno, la potencia técnica es la potencia requerida por el compresor. Está en negativo porque quiere decir que consume energía, ¿no? Consume potencia. El menos quiere decir que consume potencia. La última parte es transformar acá este 14, vamos a colocarlo en módulo porque el menos solamente indica que consume potencia, ¿ya? Pero yo quiero saber cuánto consume, así que lo voy a calcular en módulo. Esto está en kilowatts, o sea, kilojoules sobre segundo.
A mí lo que me piden es en megajoules por día. Megajoules por día. Entonces vamos a hacer la conversión, ¿no? 3600 segundos es una hora. Te dicen que trabaja 8 horas en un día. No, trabaja 8 horas el compresor durante un día. Y tenemos que un megajoule es 1000 kilojoules. Entonces, fíjense, el kilojoule con el kilojoule se van, el segundo con el segundo se van, hora con hora se van, y te queda megajoule por día, ¿no? Así que vamos a hacer el cálculo. 14,528 multiplicado por 3600 por 8 entre 1000. El resultado me está saliendo 406 megajoule por día. Si se quisiera ir más allá con este ejercicio, tranquilamente les hubieran podido preguntar, por ejemplo, eh, ¿cuánto dinero debe pagar, cuánto dinero se debe pagar por la energía consumida por el compresor? Si cada megajoule, no sé, me cuesta tanta cantidad de soles. Ah, ya, ok. Entonces ahí se puede hacer una conversión más y con eso tendrían el valor en dinero de la energía que se está consumiendo. Pero no es el caso, simplemente acá se queda, ¿no? Porque ya se terminó, por lo menos esta parte del cálculo que pegué en la parte D. Y con eso, chicos, hemos completado este ejemplo de lo que sería un proceso de tipo FES, utilizando gas ideal pasando por un compresor.